Seguimos aquí en PBO Noticias, en la señal de radio 91.9 de la FM, también en la multiplataforma digital, 11 de la mañana, 39 minutos. Tengo algo importante que contarles. Total es el lubricante número 1 de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso, Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. Lo prometido es deuda. Estamos con José Verona, abogado tributarista, pero nos va a explicar las disposiciones reglamentarias emitidas por el Ejecutivo para proceder ya a el retiro del 100% de la CTS. Los trabajadores podrán recibir su dinero en plazo de 2 días hábiles. ¿Cuáles son los detalles de este reglamento? Bienvenido a PBO, doctor Verona. Hay que celebrar, Judy, hay que celebrar. Aplaudir en costa, tierra y selva. A todos los amigos a lo largo y ancho de todo el Perú, lo que tenemos que decirles es que hay que celebrar, Judy, eso es clave, tenemos que celebrar porque se ha aprobado el uso de la CTS. La finalidad de la CTS es combatir la pandemia y se le tiene que dar el uso respectivo para poder evitar contagios o solucionar en caso de contagio. De acuerdo. Y, a ver, si bien es cierto, algunos señalan que la gente no debería gastar su dinero, sino tener el respaldo, digamos, económico de del Ejecutivo, de sus gobiernos locales y municipales, definitivamente significa un respiro, ¿no?, para el bolsillo de más peruanos. ¿De qué se trata el reglamento que ha emitido el Ejecutivo? El reglamento que ha emitido es obligatorio, los bancos lo requieren, la SBS lo requiere para tomar cartas en el asunto. Hay que entender, Judicita, que es cambiar las reglas de juego. La CTS, cotización por tiempo de servicio, normalmente se libera cuando uno termina el empleo o cambia de empleo. En esta oportunidad se está liberando por una sola razón, Judicita. La emergencia. Por una sola. Prevención del COVID. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con ese dinero? Primero, voy a comprarme un balón de oxígeno para tenerlo en mi casa, papá, mamá, 2 hijos, 3 hijos, tener uno en caso de prevención. Y si somos varias familias, ahora está el abuelo, 3 hijos con 8 nietos, tener un concentrador que se lo pueden rotar entre la familia. Sería un error gastarte ese dinero en cosas que no involucren la salud. Un televisor, por ejemplo. ¿Yuy? Un super televisor, por ejemplo. Exacto, un super televisor no viene al caso. ¿Y qué tiene que ver eso con la salud? Claro. Puede ser que alguien que tenga hijos que están recibiendo las clases en el celular se compre un televisor modesto para recibir las clases del colegio. Eso sí podría ser un gasto inteligente. Claro, como una especie de monitor para poder ver al profesor ampliamente mientras lo conecta con su computadora. Digamos que si le encontramos este sustento, por supuesto es razonable, ¿no es cierto? Exacto. O sea, en ese contexto sí tendría mucha validez, Judy. Entonces, hay que tener en cuenta que el cambio, o sea, el reglamento que ha salido hoy es el cambio que va a permitir retirar la CTS para usos de prevención de COVID. Ahora, ¿cómo se realiza la solicitud? ¿Es rápido? ¿Se puede hacer en los bancos? ¿En qué entidad financiera? ¿Cuál es el proceso? Por favor, detállenos para finalmente no ver a la gente en largas colas, donde además se va a contagiar de COVID, como lo hemos visto, por ejemplo, para recibir los bonos o para retirar sus aportes de la AFP en un primer momento. ¿Cuál es el proceso, doctor? Qué bueno que me lo preguntas. Es sencillo. Normalmente uno tenía que recibir una carta en la empresa, donde diga que ya cesó en funciones, y con esa carta ir al banco para retirar la CTS. En esta oportunidad, como ya pasó el año 2020, uno va al banco como si fuera una cuenta de ahorro y sencillamente retira su dinero. Así es fácil. No se necesita hacer un trámite ante la empresa, no se necesita hacer un trámite al Ministerio de Trabajo, no se necesita hacer un trámite ante SUNAFIL ni declarar nada. La empresa no tiene obligación de declarar nada ante SUNAT ni ante el Ministerio de Trabajo, ni el trabajador tiene la obligación de hacer una solicitud ante nadie. Esto es libre y va a ser de uso inmediato.
De acuerdo. De hecho, la solicitud se puede hacer de manera remota. Eso es lo ideal, además, ¿no? A la entidad financiera en donde esté su cuenta. El desembolso se realizará mediante transferencias en la entidad financiera que sea, por ejemplo, un banco, una caja, una cooperativa, y lo puede retirar en cualquier cajero o agencia. Sí, claro, totalmente. En cualquier entidad que esté a disposición para poder sacar el dinero. O sea, yo elegí tener mi CTS en Interbank. Entonces yo me acerco a la agencia de Interbank, me acerco a la ventanilla, señorita, este es mi DNI, acá está mi cuenta de CTS, voy a retirar mi dinero. La señorita de caja lo único que me va a decir es, sí señor, con todo derecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es la bondad de esta liberación automática. Entonces la gente va a tener mucho dinero, producto de la liberación de su CTS, mucho dinero va a tener, se está poniendo a disposición de los trabajadores formales. Recordar, Yuri, que tenemos 22 millones de trabajadores en el Perú, solo 5 millones se encuentran en planilla, 17 millones se encuentran en el mundo de la informalidad. Entonces este beneficio va a llegar a los 5 millones de peruanos que se encuentran en planilla. Y a ver, usted nos ha señalado que estamos hablando de trabajadores que han terminado una relación laboral con algunas empresas. ¿Quiénes más están involucrados? ¿Solo los trabajadores del sector privado o trabajadores públicos, servidores? Hay que hacer una precisión. Los que trabajan para el sector privado y ya cesaron en su trabajo, ellos ya sacaron la CTS en su oportunidad. Esta liberación es para aquellos que siguen trabajando y no tienen derecho a sacar la CTS. Ajá. Cambiando las reglas, por eso ha salido el reglamento, el gobierno está cambiando las reglas y sin terminar ese empleo, sin cesar, está dándote la libertad de sacar esa cantidad de dinero para atender temas de preocupación inmediata como es el COVID, que hacer desde la casa. De acuerdo. Ahora, cambiemos de tema, pero en la misma línea, ¿ya? El Ejecutivo ha observado esta norma aprobada en el Congreso por el retiro de aportes de AFP. Ya ha regresado al Congreso de la República, por supuesto han señalado la voluntad en el Congreso de aprobarla por insistencia y el Ejecutivo ha señalado que si esa situación se genera, acudirán al Tribunal Constitucional. ¿Qué opina usted sobre este hecho? Mal. El gobierno no ha debido obrar así en ningún motivo, ¿no? Yo no sé cuáles han sido las consideraciones, pero lo decía ayer, el presidente Sagasti tiene que tomar distancia del ministro de Economía, Waldo Mendoza. Tiene que tomar distancia, sin lugar a dudas. ¿Por qué, Judy? Escúchame con atención. Lo que sucede es que en el Perú, como ya te dije en su momento, somos 22 millones los peruanos mayores de 18 años que podemos tener algún tipo de empleo, algún tipo de trabajo. De estos, menos de 5 millones se encuentran con una AFP, con una ONP. Quiere decir que hay 20 millones de peruanos a la fecha que no tienen ningún sistema pensionario, ¿vale? A la fecha no tienen ningún sistema pensionario. Para que la gente no crea en Grupo Verona, por si acaso, los electores hábiles que votaron en la primera elección pudieron ser 24.290.921 mayores de 18 años. De esos 24 millones, por lo menos 20 se encuentran trabajando. De esos 20, solo 5 tienen un sistema pensionario, de AFP o ONP. Quiere decir que ya tenemos 15 millones de peruanos que no tienen ningún sistema pensionario. Estos 5 millones tienen sistema pensionario, los que se van a ver beneficiados con los 17.000 soles de AFP son 1 millón de peruanos. ¿Qué dice el ministro? No, es que no quiero dejar sin pensión a este millón de peruanos. Perdón, ya hay 15 millones que no tienen pensión. 15 o 16 millones da exactamente lo mismo, porque ya hay 15 millones de peruanos mayores de 18 años que no tienen ningún sistema pensionario. Y eso es fácil, solo cruza los resultados de la OMPE de la primera vuelta, que son 24.290.000,
con la lista de afiliados a la ONP y a AFP que sumados no suma más de 5. Entonces tengo un hueco ahí grande de 15 millones que no se encuentran en ningún sistema pensionario, Yuri. De acuerdo, y además se ha puesto nuevamente en agenda y lamentablemente hemos tenido que esperar ese contexto para hablar de reformas en el sistema de pensiones. Es más, Philip, y me parece que usted definitivamente lo ha escuchado hablar siempre de han esperado que la crisis estalle para finalmente hablar de una reforma, hablar de cambiar algunas cosas que están funcionando mal, porque si hablamos de 15 millones de personas que no tienen ningún sistema de pensiones que asegure su vejez, entonces no estamos hablando de un escenario ideal, o en el caso, por ejemplo, de las tasas de intereses de los bancos, ¿no es cierto? No es que aquí uno esté del otro lado y se pinte de color rojo, no, para nada. Aquí, por supuesto, queda claro la línea de este medio de comunicación. Sin embargo, es preciso señalar que hay cosas que no han estado funcionando bien, pues, y es lo que usted señala. Definitivamente hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que cambiar y hay cosas que hay que ser sincero. El ministro no puede venir a decirnos que no va a devolver, lo digo así con las 4 letras, ¿sabes? El ministro no puede decir que no va a devolver los aportes de las AFP, no va a permitir que solicite la liberación, cuando la misma ONP está dando cuenta pues que son menos de 5 millones de afiliados. O sea, para ser exacto, ¿ya? Los números de afiliados inactivos de la ONP, 2.5 millones. Los pensionistas, 561.000. Número de afiliados, 4.646.000 afiliados. Número de aportantes, 1.560.000. Solo quédate con esa cifra, ¿ya? 4.646.000 afiliados. De ellos, 1.560.000 son aportantes. O sea, ya tenemos 3.100.000 que no son aportantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor ministro? Yo agarro la cifra de las elecciones, la primera vuelta, 24 millones de peruanos votantes tienen más de 18 años. De estos, agarro la cifra de ONP y me doy con la sorpresa que hay 4.600.000 afiliados. Entonces digo, 24 millones, 4.600.000 afiliados, ya, me faltan 20. Pero cuando entro en detalle, de esos 4.600.000 afiliados, solo 1,5 millones son aportantes. ¿Cómo? Sí, o sea, voy a repetir para que le quede claro a todos los seguidores de PBO Digital. Son 24 millones de personas mayores de 18 años que votaron en la primera vuelta de esta elección presidencial y solo hay 1,5 millones de aportantes a la ONP. O sea, el ministro no me puede decir que va a dejar sin pensión a los peruanos cuando de 24 millones, solo 1,5 millones tienen ONP. O sea, el 10% de 24 millones es 2.4 millones. Ni siquiera el 10% de los peruanos, estamos hablando cerca del 8% de los peruanos, son los únicos que son aportantes a la ONP. Y lo repito, no crean en José Verona, no crean en mi palabra. Miren en las cifras en elecciones generales 2021, 24 millones. Busquen en el ONP, que es pública la información, cuántos son los millones de peruanos aportantes, 1.560.000 aportantes. Divide 1.560.000 entre 24, va a salir que solo el 8% está en la ONP. Finalmente, doctor, hablemos un poco también sobre las decisiones económicas de este gobierno. A ver, Waldo Mendoza advirtió, recuerdo, además un trascendido de la PSM, advirtió que no era necesario, digamos, invertir tanto para la segunda ola, para prevenir la segunda ola, mientras que desde los especialistas en salud y en producción y Mincetur decían pues que era necesario tomar estas medidas de prevención. Desde ahí hemos escuchado poco a el ministro de Economía, Waldo Mendoza, si no es hasta nuevamente este debate por el retiro de fondos, de los aportes, de ONP y AFP. ¿Cuál es su opinión sobre las decisiones en el ámbito económico del presente gobierno? Judy, tú eres un ser humano, yo soy un ser humano, hombres y mujeres, peruanos y peruanas, somos seres humanos. Errar es humano, pero es de un caballero disculparse. El ministro Waldo Mendoza se equivocó, erró, cometió un error al decir que no se iba a necesitar dinero para la segunda ola, porque la segunda ola tiene cifras más graves que la primera ola. Claro. Cifras más graves,
que la primera ola. Entonces, ¿cómo él puede decir? Bueno, lo que tiene que salir a decir es decir, perdón, me equivoqué. O sea, errar es humano, la pandemia nos agarra desprevenido a todos. Es algo nuevo, es un aprendizaje que se está señalando, pero voy a decir las cifras de los... Ayer fallecieron 250 personas y aparecieron 1.000 nuevos contagiados, cifra del MINSA. O sea, 250 fallecidos, 1.000 nuevos contagiados. Ayer, o sea, estamos con una cifra bastante alta, tenemos 62.375 fallecidos, según el Ministerio de Salud, no según el SINADEF, porque si agarramos las cifras del SINADEF, son más altas aún. Pero solo agarremos las cifras del Ministerio de Salud, oficiales publicadas ayer, exactamente a las 6:44 de la tarde de ayer 3 de mayo. 62.375 fallecidos confirmados por COVID. ¿Cuántos fallecieron ayer 3 de mayo? 250 personas. ¿Cuántos nuevos contagiados hubieron ayer 3 de mayo? 1.000. O sea, estadísticamente es la cifra más alta, Judith. Entonces, yo me puedo haber equivocado, sí, me puedo haber equivocado en mi análisis, pero debo ser hidalgo al reconocer, perdón, discúlpenme, la pandemia es algo nuevo para todos, debió decir el ministro Waldo Mendoza. No, lo que pasa es que ya no hay excusa de que la pandemia es algo nuevo para todos, porque la pandemia lleva año y medio, y de hecho el ministro actual de Salud, Óscar Ugarte, fue muy claro y crítico durante la primera gestión de la pandemia, ¿no es cierto? No puede salir a decir Violeta Bermúdez hace 2 semanas en para la agencia EFE, que nunca se vio venir la escasez de oxígeno en una segunda ola, cuando Indecopi advertía de la escasez en diciembre, o cuando lo advertía muchísimos especialistas, no solamente de salud, sino de instituciones directamente relacionadas con el Ejecutivo. Entonces, ya no es un tema nuevo, no es un tema repentino. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. No es un tema nuevo, pero quería ser un poquito compasivo con el ministro y ir por el lado de, óigame... corregir, ¿no? Disculpas, ¿no? Claro, de corregir, ¿no? Finalmente. Sí, o sea, eso, pida disculpas y señale que, bueno, ahora sí va a necesitar recursos. Entonces, iba por ese lado, claro, poder reconocer que a veces uno no siempre va a acertar en sus comentarios, en sus ideas, pero corregir en el camino, Judy, y dar solución. Por ejemplo, una corrección respecto a lo que dijo el ministro Waldo Mendoza y el presidente Sagasti, porque el presidente repitió lo que dijo el ministro respecto a que en la segunda ola no se iba a necesitar mucho dinero, es la liberación de la CTS. En esa línea han tenido que liberar los 17.600 soles, 4 UIT de la AFP. ¿Por qué? Porque está visto que el peruano necesita dinero para atender el problema del coronavirus. O sea, no es para otra cosa, no es para comprarse un vestido, un labial, una camisa, no, es para atender el coronavirus. Bien. Muy bien, doctor Verona, muchísimas gracias. Hace algún tiempo no habíamos conversado aquí sobre estos temas, principalmente vinculados a la economía. Muchísimas gracias. Gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.